Hola, buenas tardes a todos. Hoy es sábado 29 de octubre y tenemos a Williams Ruiz que nos va a presentar la charla Venezuela, causas y consecuencias de la destrucción económica. Williams Ruiz hizo el máster en Economía de la Escuela Austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es director ejecutivo del Instituto Mises en Venezuela. Pues gracias, Williams, y bienvenido. Vale, gracias. Bueno, buenas noches. Primeramente agradecido por la presencia de todos ustedes. He traído la bandera de Venezuela para levantar primero una voz de indignación y protesta por todo lo que está pasando en mi país y en el de algunos compañeros que están acá que también son de Venezuela, y para dar todo el apoyo y esperar que muy pronto salgamos a un proceso de libertad. Vamos, las diapositivas van rotando directamente, las puedo pasar yo directo. Ok, pues el nombre de esta presentación es Venezuela, causas y consecuencias de la destrucción económica, porque no podemos analizar el presente o entenderlo como un proceso de causalidad, sino más bien debemos revisar el pasado y qué ha sucedido para que todo lo que hoy estamos viviendo se dé. ¿Cómo regreso, perdón? Pues queda un poco. Vale. Ok. Lo primero que tenemos que entender es la presencia o la cultura de la izquierda en la política venezolana. Esto no es algo reciente, el socialismo del siglo XXI no nació de la nada, no llega a ser lo que viene a ser recientemente, pues digamos, por obra de magia. En 1931 es creado el Partido Comunista de Venezuela, que es obligado a estar en la clandestinidad, porque no era permitido su operatividad, pero luego se crean formas y partidos muy cercanos a lo que era la ideología o la línea principal del Partido Comunista, para, digamos, de una cierta forma actuar como fachada. Este es el caso del Partido Republicano, PRD, que luego sería el PNV, Partido Demócrata Nacional, y este Partido Popular Venezolano vino a ser lo que fue la fachada principal del Partido Comunista. Junto al Partido Demócrata Nacional se unirían para fundar lo que es Acción Democrática. Acción Democrática es un partido de larga tradición y larga data en Venezuela, y una de sus principales figuras el día de hoy es el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud. Inicialmente, su denominación es Acción Democrática. Popularmente en Venezuela son conocidos como ADECOS, por lo que agregan después del AD, que es ADECO Comunistas. Entonces el término ADECO proviene de la unión de Acción Democrática con el ala comunista, que era lo que realmente representaban. Luego seguimos en esta línea de partidos de tendencia izquierda, incluso el Acción Revolucionaria de Izquierda, algo más claro y más preciso que ello para identificarlo con la izquierda no puede haber. Incluso dos de sus principales fundadores, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, fueron presidentes de la República. El URD, que va en esa misma línea, también fue otro partido de izquierdas, y ya en este momento se legaliza lo que sería la participación del Partido Comunista en la acción política de Venezuela. Luego, en 1946 se crea lo que es COPEI, que es otro partido de larga data en la Cuarta República Venezolana, que es el Comité de Organización Política Electoral Independiente. Era un partido social cristiano, en esencia, se diferenciaba en algunos aspectos de acción democrática, pero básicamente se mantenían en la misma línea de la izquierda y del socialismo. En el medio de este proceso, en el 48 se derroca al presidente Rómulo Gallegos y se establece una junta militar de gobierno. Los militares también han tenido fuerte presencia en la política venezolana y han tenido un papel preponderante siempre por las ansias y su coparticipación en el poder político de Venezuela. Del 52 al 58 se establece el periodo de dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una dictadura esencialmente de derechas, militar,
bastante cuestionada como toda dictadura, pero sin embargo, en ese mismo periodo también se experimentó una gran fortaleza en el desarrollo económico de Venezuela, a nivel de infraestructura, urbanismo, y tanto es el producto de económico de esa dictadura que muchas de las obras han permanecido hasta el día de hoy. Pues luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, y aquí hay que hacer un señalamiento importante, es que el movimiento de oposición a Marcos Pérez Jiménez, como era un gobierno de derecha, era una oposición de izquierda. Por ello, luego que se derroca a Pérez Jiménez, en el 58 se establece una nueva democracia, la Cuarta República. Pero es una nueva democracia formada principalmente por los partidos políticos de oposición que adversaban a Pérez Jiménez. Entonces se establece una nueva democracia, o mejor dicho, una democracia social, principalmente representada por los partidos políticos de tendencia socialista. Acá vemos una gran participación, una gran concentración de las fuerzas políticas en torno a Acción Democrática y COPEI, quienes establecerían hasta el 98 un proceso de bipartidismo y pues turnaban entre sí los procesos de gobiernos. Una cosa muy importante para entender lo que pasa o lo que ha venido pasando en Venezuela es el papel que ha representado el petróleo. Como ya lo saben, Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, ha tenido un papel preponderante en la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y desde que el petróleo apareció en Venezuela, la política ha tenido mucho que ver con él. Inicialmente, desde 1878 hasta el 75, la industria petrolera venezolana era esencialmente privada, con participación de venezolanos, de industrias como la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, y con participación de organizaciones y compañías extranjeras como la Creol, la Shell y la Móvil. Venezuela en el 70 llega a ser el principal productor de petróleo, y además llega a tener unos niveles de producción de 3.780.000 barriles diarios, cosa que hasta el día de hoy no se ha alcanzado. Incluso al 98 llegábamos apenas a 3.100.000, hoy estamos en torno a 2.450.000. Luego que se instaura la nueva democracia, la democracia social, los partidos políticos y los gobiernos vienen a tener un reclamo sobre su participación dentro del petróleo. Es decir, un negocio tan importante, un negocio que da tantos dividendos y que genera tanta riqueza, ¿por qué no está en manos del Estado? Empiezan estos reclamos nacionalistas de participación del Estado en el negocio petrolero, y pues se establecen progresivamente nuevas medidas impositivas hacia la industria petrolera, y finalmente todos estos reclamos, todo este interés de los partidos políticos y del gobierno por meterle mano al negocio del petróleo termina en lo que es el proyecto de ley de nacionalización para el retorno integral del negocio del petróleo a las manos del sector público, es decir, a las manos del Estado, a las manos de los políticos. Carlos Andrés Pérez, una fuerte figura dentro de Acción Democrática, es quien ejecuta este proceso. Y pues ya para finales de ese año tenemos lo que yo denomino la primera gran expropiación en Venezuela, porque así fue. Pues al 31 de diciembre del 75 quedan extintas todas las concesiones en el sector petrolero a empresas privadas, de nacionales y de extranjeros, y el petróleo pasa a ser esencialmente un negocio del Estado. Pues para citarlo, se reserva al Estado venezolano la exploración, explotación, manufactura, refinación, transporte y comercio del petróleo, asfaltos y todo hidrocarburos. Todo lo que oliera, supiera y visualmente pareciera petróleo está destinado a ser manejado por el Estado. ¿Y quién más que el Estado para administrar lo que es la riqueza de todos los venezolanos? Pues todas las propiedades, plantas, equipos de la compañía, todo lo que tenía que ver con la industria petrolera de entidades privadas, fueron expropiados y pasaron a manos del Estado. Es por eso que lo he denominado la gran expropiación, porque producto de este reclamo de la participación del Estado, un negocio tan interesante, tan importante y que generaba tantos dividendos, pues se concurre a expropiar a nacionales y extranjeros del negocio petrolero para pasarlos a manos del Estado.
Se podría decir que aquí inicia también la tragedia venezolana, que no solamente es desde el periodo de Hugo Chávez hasta acá. Pues Creol pasa a ser lo que denominan el Lago-Ven, la Shell pasa a ser Maraven y la Móvil ya no ven. Era una forma de regionalizar o darle un espíritu nacionalista a esas industrias que antes estaban en manos del imperio. Pues en el 1986, el negocio se concentra básicamente en estas tres. En estas tres porque antes estaba Lago-Ven, Maraven y ya no ven, pero también existían pequeñas, más o menos como 10 empresas pequeñas de petróleo. Acá deciden concentrarlo porque al final el proceso se había vuelto un poco tedioso y difícil de llevar. Hasta que en el 97 se crea ya, en medio de un proceso de regeneración de la industria petrolera venezolana, lo que es Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, conocida como PDVSA. Además de la creación o de las necesidades que llevaron a la creación de Petróleos de Venezuela, es que la industria petrolera estaba pasando por un episodio difícil, los precios del petróleo estaban a niveles muy bajos y necesitaban concentrar en una gran industria para de una manera u otra operativizar bien el negocio del petróleo. PDVSA en su inicio tenía personal y altamente capacitado, desarrolló un proceso de industrialización que no solamente involucraba el área del petróleo, estaba bastante involucrada a nivel de aguas arriba y aguas abajo. Desarrollaron también una industria de partes asociadas al petróleo y pues se estableció en su momento como una de las principales empresas de Latinoamérica. Pues con el petróleo, el manejo del Estado de este recurso y la motivación a que el Estado se hiciera ello, viene ese gran mito que casi que todos los venezolanos nacen con él. Es que nosotros, los venezolanos, inmediatamente al tener una partida de nacimiento, nos hacemos nos hacemos propietarios del petróleo que está bajo nuestros pies. Pero la realidad es que con todo este discurso, con toda esta política de establecer que el petróleo es de todos los venezolanos, no ha sido más que un mito meramente nacionalista, porque además que es imposible que yo como venezolano o cualquier venezolano que esté acá o se encuentre en el país pueda reclamar su parte o lo que corresponde a la participación en el manejo, comercialización y operatividad económica del petróleo. Pues simple y llanamente el Estado, en nombre del bien común, como administrador, buen administrador que suele ser, se va a ocupar de velar por los intereses de todos los venezolanos y él es quien se va a hacer el gran manager de la industria petrolera venezolana. Y como también sabemos que el Estado no solamente es ese ente abstracto que está allí, sino que es operado temporalmente o provisionalmente por gobiernos y estos gobiernos a su vez están representados en partidos políticos, pues finalmente son los gobiernos los que se ocupan de administrar los recursos de todos los venezolanos. Ya lo he dicho, el gobierno es quien temporalmente administra entonces el petróleo y los gobiernos, como provienen de partidos políticos, los partidos políticos serán los que finalmente administren el petróleo. Y velen, por supuesto, por el bienestar y el interés de todos los venezolanos. El vicio de la servidumbre. Esto porque en cierta forma hay una relación de servidumbre entre los venezolanos, que son los dueños del petróleo, somos los dueños del petróleo, y quienes lo administran. Entonces yo como venezolano, como quiero hacerme con mi riqueza, con esa riqueza que legalmente es propiedad mía, pues voy a tratar de conseguir mecanismos o de elegir personas que me hagan llegar a mí esa riqueza. Y como el pueblo es dueño del petróleo, entonces ¿a quién hace la demanda? Al Estado. Pero como el Estado es administrado temporalmente por gobierno, pues lo demandan los gobiernos. ¿Y quién va a ser el mejor gobierno? Aquellos partidos políticos que prometan acercarme más a mí, a mi riqueza. Pero acercarme a mí, a mi riqueza, no es que me haga más independiente, que me dé una acción de Petróleos de Venezuela, que yo tenga participación en las ganancias de la industria petrolera, sino, pues, que me den a mí la capacidad de acceder a vivienda gratis, a salud gratis, a medicina, a educación, a carros, a todo lo que ustedes pueden imaginar.
El mejor partido político no va a ser aquel que mejor administre, va a ser aquel que me prometa o que me dé más. Es por ello que además de usar etiquetas para catalogar a los partidos como buenos o malos, se catalogan como buenos o malos en la medida de que le han dado más al pueblo. Este partido ha sido bueno porque me dio mi casa, este partido ha sido bueno porque me dio mi carro, este partido ha sido bueno porque me dio la beca para que estudiara el muchacho, este partido ha sido bueno pues porque me ha permitido acceder a bienes de primera necesidad, porque me ha permitido acceder a línea blanca, y este partido es malo porque definitivamente no me dio nada, me quitó, me subió los impuestos, entre otras cosas. El gobierno que actúa a través del Estado, entonces mejor gobierno será mientras más populista sea. Reparta más dinero, de más subvenciones, misiones, que es un término que ha acuñado prácticamente el socialismo del siglo XXI, pero básicamente son subvenciones a través de organismos que se crearon paralelos a los organismos del Estado que ya existían. Los ministerios de Educación crearon una misión Robinson, una misión Rival, el Ministerio de Salud crearon las misiones Barrio Adentro, entre otras cosas. Había misión de todo, había misión Madre del Barrio, aquella mujer que saliera embarazada y que pues no le demandara la responsabilidad del embarazo al padre, pues iba y pues se le da una beca para que tenga a su muchacho. Ya lo habíamos hablado que los partidos provienen, los gobiernos, perdón, provienen de los partidos políticos y en consecuencia el mejor partido político será el más populista, el que mayor riqueza esté dispuesto o prometa entregar al público. Entonces, ¿qué intención van a tener los partidos políticos de establecer políticas o hacer propuestas o planes de gobierno que vayan en función de una economía mejor, de una economía que sea eficiente, de una economía bien administrada? Pues no. Por la calle del medio lo que van a lanzarse campañas es prometer regalos. Prometer entregarle la riqueza del petróleo a los venezolanos. Porque en función de eso van a resultar electos o no. Esto lo que ha traído no es más que una dependencia, que una servidumbre de los ciudadanos, que en teoría son dueños del petróleo, para con los partidos políticos. Es así como los partidos políticos engañan al electorado, prometiéndole acceder a una riqueza que legalmente les es de ellos. Pues la realidad es que el petróleo, que es de todos los venezolanos, no llega a todos los venezolanos, no puede llegar a todos los venezolanos. El petróleo primero pasa por manos del Estado, pero como el Estado es un ser abstracto que además es administrado en su parte ejecutiva y temporalmente por gobiernos, bueno, pasa por el gobierno. Y como el gobierno no son seres que no tienen ninguna motivación o interés político, pues, y que están integrados por partidos políticos que ya vemos que en su mayoría son de tendencia de izquierda, bueno, van por los gobiernos, luego los partidos políticos y finalmente al pueblo y al ciudadano. O sea que este recorrido que debería ser el petróleo desde que pertenece esencialmente al pueblo, a los ciudadanos, pues primero tiene que pasar este gran filtro. Y pues los ciudadanos tienen que elegir a partidos políticos que prometan darle más su riqueza para que estos tengan un gobierno, luego administren el Estado y después cuando administren el petróleo pues le permitan llegar a eso que es la riqueza de todos. El camino debería ser este: petróleo, ciudadano, a través de industrias nacionales con participación obviamente privada, participaciones accionarias de los ciudadanos, pues la privatización absoluta de la industria petrolera para que los venezolanos puedan acceder y puedan formar parte de la administración y la tenencia propia del recurso que está debajo del suelo. Pues, como el petróleo, hay otras cosas que se han estatizado en Venezuela. Ya ven que del socialismo provienen muchas expropiaciones y estatizaciones. Pues, ahora pasamos a hablar del dinero. Pues hasta 1939, óigase bien, 1939, en Venezuela la emisión de dinero era total y absolutamente privada por parte de los bancos comerciales. Además, estábamos dentro del patrón oro y cada bolívar que estaba en circulación tenía su respaldo y era convertible al 100% de oro. Pero ya saben que dentro de la creación del Fondo Monetario Internacional y aquella gran cruzada que se tiraron sus creadores por todos los países, pues iban
prometiendo la panacea del año, pues con la creación de los bancos centrales. Pues obviamente los intereses políticos y el tratar de hacerse con la riqueza que es de otros, hizo que en Venezuela a 1939 se creara vía decreto el Banco Central de Venezuela y ya en funciones empezará desde 1940. Pero hay una particularidad del Banco Central de Venezuela. Inmediatamente se ejecuta y se hace el decreto. El Banco Central de Venezuela reduce la convertibilidad de los bolívares al oro a solo el 50%. Es como al momento de dar el firmazo de la creación del banco, nosotros estuviéramos acá e inmediatamente se firma un documento para la creación del Banco Central del Instituto Juan de Mariana. Yo me apodero del 50% de todo lo que tienen ustedes en sus carteras, ahorros, inversiones y todo lo demás. O sea, un robo inmediatamente se crea. No es que esperaron 2, 3 años más para ejecutarlo. No, es que inmediatamente con la creación del Banco Central de Venezuela supuso una confiscación del 50% de la convertibilidad o lo que representaba los bolívares en oro. Cuando entra en funciones, el Banco Central de Venezuela pues ya deja a los bolívares solamente con 50% de convertibilidad en oro. Lo catalogo, lo digo y lo clasifico como el inicio del gran proceso de deterioro del poder adquisitivo y poder de compra del bolívar, pues ya solamente con el papel de la creación del Banco Central de Venezuela, sin que empezara a entrar en funciones, ya se estaba confiscando el 50% de la convertibilidad en oro. Los venezolanos se estaban quedando solamente con el 50% de su riqueza, inversiones y ahorros, y mágicamente el Estado se estaba haciendo con el 50% de la riqueza, inversión y ahorro, empresarios, ciudadanos, pensionistas y todos los demás. Pues esta gráfica que ven acá es muy interesante, es producto de trabajo, investigación y la combinación de todo lo que es la historia inflacionaria de Venezuela. Además, está desde 1935, el Banco Central se creó en 1939. Venezuela hoy está en medio de un proceso hiperinflacionario y quizás podamos creer que toda la historia política o monetaria de Venezuela ha sido en torno a procesos de inflación. La realidad es que no. Antes de la creación del Banco Central de Venezuela incluso teníamos procesos de deflación, la inflación estaba bastante controlada y no precisamente por el buen espíritu de los gobernantes, era por razones básicas. Uno, hasta 1939 no teníamos un banco central, las emisiones eran principalmente y existía un patrón oro, es decir, sin previa acumulación de oro no se podía generar ningún tipo de bolívar. Luego, acá en 1940, cuando se crea el Banco Central de Venezuela, ya sabemos y ya le he dicho que se reduce la convertibilidad del bolívar a solamente el 50% de oro. Pero esto no iba a quedar así. Esto iba a continuar hasta este proceso desde el 39 aproximadamente hasta el 58. El bolívar se mantuvo en solamente el 50% de convertibilidad, pero luego en el 60, pues dicen, mira, ¿sabes qué? No le hemos quitado todo lo que necesitamos de oro. Reducen la convertibilidad del bolívar a solo 33%. Pues ya nos quitaron el 50%, vamos a quitarle un poquito más porque además no se quejan. En esta línea de tiempo la inflación es bastante controlada porque si bien aunque se había reducido la convertibilidad al 50 y luego al 33, había una necesidad previa de una acumulación, al menos de una cantidad de oro para alguna emisión monetaria. Pues el vicio continuó aquí y no paró hasta por fin eliminar completamente la convertibilidad de los bolívares al oro. Finalmente nos confiscan toda la riqueza o la riqueza esencial de lo que puede representar una moneda y nos dejan con unos papeles. Esto inverso también en el escenario global del fin del patrón oro. Venezuela pasa entonces a la eliminación por completo de la convertibilidad de los bolívares al oro. Iniciamos un proceso de tipo de cambio fijo con respecto al dólar estadounidense, de 4.30 bolívares por dólar. Este proceso tuvo larga data y si ven, a partir de aquí empieza a crecer bastante o los
escenarios de inflación se empiezan a apreciar mucho más que en los periodos anteriores, porque ya no existe una necesidad de una acumulación previa de oro para emitir cualquier tipo de bolívares, no. Ahora pues tengo que tener un proxy del patrón oro que si bien de alguna forma funcionó, que es la acumulación de dólares. Pero tener dólares es mucho más fácil para mí que tener oro, o que tener o generar este oro, encontrar este oro de la nada. Pues resulta que ya en el 75 el petróleo pasa a ser manos del Estado, y pues como la divisa del petróleo es el dólar, clean, no hay problema porque nosotros podemos jugar, como bien lo hicieron los gobiernos, hasta aquel mentado Viernes Negro de 1983, pues resulta que con altos precios del petróleo se convertían en gobiernos populistas, chéveres, buenos, daban al pueblo, sin tener una administración prudente, racional de la economía, y hasta el punto que empezaban a agotar esta paridad de 4.30 bolívares por dólar, empezaban a comerse parte de las reservas internacionales, pero lo hacían muy inteligente políticamente diciendo, pues, yo no puedo ser impopular porque si no en el próximo periodo no me reeligen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar parte de los bolívares que tenemos, sabiendo aún que con esa apropiación de esos bolívares, con esa apropiación de esos dólares o la emisión de bolívares rompían la paridad de 4.30, pues con una percepción de que los precios del petróleo iban a mejorar a futuro, y pues yo iba a poder tapar ese huequito que venía haciendo con más bolívares o consumiendo los dólares. Pues como el mercado del petróleo es tan inestable y como los políticos son tan ilusos, tal cosa no llegó a suceder. Lo que empezaba a suceder era que se empezaba a deteriorar la paridad de 4.30 bolívares por dólar hasta que llegó al punto en 1983 que se agotan las reservas internacionales hasta llegar a los niveles básicos operativos, y ese 4.30 bolívares por dólar ya era algo ficticio, no existía, y pues se vieron en la obligación de romper con el tipo de cambio fijo, eliminar cualquier tipo de convertibilidad ni al oro ni al dólar, y pues viene a iniciarse lo que yo llamo la prostitución de la política monetaria en Venezuela, porque ya no tienen ningún tipo de obligación de tener una acumulación previa de oro, como existía en los periodos anteriores, y luego con el proxy de acumular dólares para poder emitir bolívares tampoco tienen. Ya básicamente iniciamos a una suerte del poder de compra del bolívar en lo que destinar a la política monetaria de los gobiernos y lo que considerará el Banco Central. Si se fijan, tenemos desde el 83, que es el llamado Viernes Negro, un control cambiario. Luego, esto fue del 83 al 89, luego tenemos un proceso de flotación del 89 al 92, del 92 al 94 es un proceso de mini evaluaciones, luego del 94 al 96 un control cambiario, luego bandas cambiarias del 96 al 2002, y una flotación temporal del 2002 al 2003, y en medio del 2003 se inicia lo que ha perdurado hasta el día de hoy con 13 años, que es el control cambiario en Venezuela. Y la realidad es que la inflación pasó de comportarse de una manera bastante acoplada, como debería ser, a empezar a deteriorarse. Ya luego, cuando se rompe el tipo de cambio fijo y empiezan a hacer de la suya con la política monetaria, con toda esta sarta de errores que no tuvieron ninguna otra consecuencia que el deterioro del poder de compra del bolívar y el deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos, la inflación empieza a comportarse tal cual como lo vemos acá. Y de en adelante vemos una senda completamente imparable, que es producto de la administración de la política monetaria del socialismo del siglo XXI. Y estos son datos oficiales del Banco Central de Venezuela, que yo como economista y como investigador no tengo ningún tipo de intención para confiar en estos datos, porque han sido completamente manipulados. La toma de muestras para la medición del crecimiento de los niveles de precio ha sido adecuada hacia donde el gobierno quiere que se mida, y además dicen que en el 2015 la inflación fue de 180.9%, la realidad es que la inflación supera por creces eso. Y si incorporaba las previsiones del Fondo Monetario Internacional para la inflación venezolana a finales de este año es un 750%, pues la línea va a llegar a algo así como hasta el techo.
Pues, ya lo he dicho, suena duro, pero para mí el Banco Central de Venezuela ha sido una gran estafa. Una gran estafa porque desde su creación en papeles confisca el 50% de la riqueza de los venezolanos en oro. Luego, porque expolia la riqueza, que ya lo he dicho, que estaba en manos de todos los ciudadanos, se acaba la convertibilidad del oro hasta que finalmente la dejan totalmente sin efecto. Pasaron del 100% antes de la creación del Banco Central a inmediatamente lo crean a 50% y luego a un 33%, hasta llegar, bueno, con el fin del patrón en oro y el establecimiento del tipo de cambio fijo, a un 4.3 bolívares por dólar, que el mal manejo de la política monetaria, el abuso de la impresión de bolívares y la confiscación de los dólares que representaban el respaldo de esos bolívares, termina acabando con ese tipo de cambio fijo y se inicia un proceso de emisión monetaria de los bolívares sin ningún tipo de respaldo, más que la confianza en el Banco Central y los políticos, por supuesto. Pues con el fin del tipo de cambio fijo, ya lo decía, se elimina cualquier tipo de convertibilidad. El bolívar no tiene ningún tipo de mecanismo de respaldo, de sujeción, de anclaje, y empieza un proceso de hundimiento. Los venezolanos, o las personas que tienen familiar o que conocen de alguna forma, escucharán o habrán escuchado en algún momento que nuestros abuelos, que nuestros padres, si son muy mayores, decían que con medio o real, que eran unas monedas de muy baja denominación en Venezuela, compraban y hacían mercado y de todo. Eso para nosotros solamente se ha convertido en historia porque nunca llegamos a vivir una moneda con tal poder de compra. El Banco Central de Venezuela es una gran estafa porque sinceramente ha significado la destrucción del bolívar y el empobrecimiento de sus tenedores. Tal cual, por igual, cualquier persona que tuviera bolívares en su cartera cada vez se le estaba confiscando más y más la riqueza, con lo cual no resultaba para nada alentador tener inversiones en bolívares, ahorrar en bolívares, ni nada que se le asemejara. La política monetaria, como ya lo he mostrado en esta lámina, básicamente es una suerte de reciclaje de comportamientos no aprendidos, y pues cada gobierno que venía, a medida que se le complicaba la cosa con aquel manejo de tener gasto público expansivo cuando los precios del petróleo aumentaban, y después cuando bajaban los precios del petróleo, pues empezaban a tomar parte de los recursos, las reservas internacionales, y luego volvían y reciclaban la política monetaria, acudían nuevamente a un control de cambio mientras las cosas mejoraban. Pues básicamente el Banco Central de Venezuela ha servido para financiar el déficit fiscal, que es ya lo que en términos más académicos lo que le venía diciendo, los gobiernos establecían una política de gasto público expansivo, y cuando se le acababan los recursos que provenían de origen petrolero, pues empezaban a imprimir bolívares para mantener la popularidad en alto, para seguir siendo chéveres, porque si no el partido político obviamente no iba a ser reelecto en el próximo periodo. Sin acumulación de oro, o de respaldo de dólares, en cada una de estas emisiones de bolívares se generaba un proceso inflacionario que ya lo habíamos observado, que se mostraba bastante claro en la gráfica anterior. Una estrategia que era emitir bolívares a corto, esperando que el flujo de caja mejorara, es decir, que los precios del petróleo crecieran, tuviera yo un flujo de caja positivo y con eso pudiera tapar los bolívares que imprimí y podía arreglar el presupuesto de la nación. Pero la realidad es que estas cosas a nivel de suerte no pasaban, y pues terminaban colapsando la política monetaria, terminaba colapsando la economía, y los gobiernos cambiaban de un bando a otro. Si estaba Copey y le sucedía esto, pues en las próximas elecciones la gente elegía a los de Acción Democrática. Si estaban los de Acción Democrática, pues en el próximo gobierno la gente elegía a los de Copey. No tengo nada particular en contra de Acción Democrática y Copey, y para no herir susceptibilidades de algunos venezolanos, pero simplemente es el aspecto crítico y objetivo que hay que hacer a la hora de analizar. Pues esto es lo que representa la liquidez monetaria, es decir, la emisión de bolívares, y dentro de los periodos de 1940, que es la creación del Banco Central, hasta el 2016, pues aquí parece que no existiera, pero básicamente es así porque dentro de estos periodos existió un poco de responsabilidad en términos de la acumulación de oro previa o el tipo de cambio fijo con respecto al dólar. Pues
al día de hoy, bueno, al día de hoy no, esto es el primer trimestre de este año, estamos hablando de 6.538.32 billones de bolívares. Podríamos llenar unas cuantas piscinas olímpicas de bolívares que no valen para nada. Pues esto es cómo se ha comportado la emisión monetaria con el mismo análisis que hicimos con respecto a la inflación. Pues fíjense que durante el periodo del patrón oro se mantuvo bastante estable, porque de cierta forma el patrón oro era un cinturón que obligaba a los gobiernos a no emitir bolívares si antes tenían una acumulación previa de oro. Luego, con el fin del patrón oro y el establecimiento del tipo de cambio fijo, también de cierta forma funcionó como una especie de anclaje para que no se emitiera. Luego que se pone fin en 1983 a todo esto, pues la escalada y el crecimiento de la emisión irresponsable de liquidez monetaria empieza a verse y empieza a tener consecuencias, obviamente, en los periodos, en los procesos inflacionarios. Pues esto visto de una manera un poco más corta, desde el 92, perdón, empieza un crecimiento muy acelerado de la emisión monetaria en Venezuela, y pues esto que ven acá es el gran tsunami de la revolución del siglo XXI, en el cual, ya lo decía, son alrededor de 6.538,32 billones de bolívares, de los cuales entre 1997 y 2016, el periodo del socialismo del siglo XXI, tenemos un crecimiento de un 72.903.2%. Una cifra bastante alarmante, ¿verdad? Pues dentro del periodo de nuestro querido presidente Nicolás Maduro, en estos 3 años, la liquidez monetaria ha crecido en un 435.87%. Lo primero es obra de estos dos señores, más que del difunto, afortunadamente, y lo segundo es de estos dos personajes tan queridos y tan amados en el pueblo de Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, herederos de Chávez. Pues esto, a vista corta, que ya le decía, es el crecimiento, el gran tsunami rojo de la liquidez monetaria que ha ahogado y asfixiado los ahorros, los recursos, las inversiones de todos los venezolanos. En esta gran ola que ven aquí, es lo que ha llevado al país a vivir una situación hiperinflacionaria como la que vivimos hoy en día. Es más, bastante ilógico, porque incluso hubo una amplia emisión de bolívares en momentos en los cuales había un superávit en la cuenta corriente magnífico, producto de los altos precios del petróleo. Pero pasa es que, ¿para qué vamos a transformar esos dólares, o le vamos a dar la riqueza de los dólares a los venezolanos? Emite bolívares para cubrir tus necesidades internas, le das los bolívares a ellos y pues los dólares nos los quedamos nosotros. Pues acá hay algo muy importante que se suele, producto de la crisis que estamos viviendo y lo que actualmente ha significado el deterioro de la economía venezolana. Tenemos una suerte de amnesia temporal y decimos que pues este gobierno es bueno, este gobierno es malo, o que mejor era la cuarta. La realidad es que los venezolanos catalogamos gobiernos buenos o malos en la forma en que han sido más o menos populistas. La realidad es que un gerente de una empresa es bueno si la empresa efectivamente es administrada con una buena gerencia y da buenos resultados. Y si es malo es porque específicamente la empresa está dando malos resultados. En función de ello, perdura en el cargo o es alejado de su cargo. Pero como los gobiernos en Venezuela no se dedican a administrar la economía, a ejecutar políticas económicas adecuadas, y el resultado de la economía de Venezuela no es gracias a la administración, o no ha sido gracias en la mayoría de los casos a la administración de la economía, sino a la suerte de los precios altos y precios bajos del petróleo. Yo he dicho que en Venezuela no ha existido gobiernos buenos y malos. En Venezuela han existido gobiernos con buenos precios del petróleo y gobiernos con malos precios del petróleo. Todos malos en conjunto, pero con una suerte de tener precios de petróleo altos y con la maldición de que le bajen los precios del petróleo. Pues entendemos que aquellos gobiernos buenos han estado en su mayoría caracterizados por altos precios del petróleo, que han generado crecimiento, que han generado incremento de las reservas internacionales, se reduce el déficit fiscal, les permite a ellos aplicar políticas populistas de gastos públicos expansivos, ser bastante chéveres,
se crean empresas públicas de cualquier cosa, se crean nuevos ministerios de cualquier cosa, pues los impuestos no son relevantes porque ya que tenemos tanto, pues vamos a permitirnos bajar un poco los impuestos o no tocarlos, porque realmente para qué tener bolívares si te estás haciendo con los dólares. Ya lo decía, que ejecutan políticas altamente populistas. Gracias al flujo de caja positivo, que normalmente viene a ser bastante elevado en esos periodos de bonanza, suceden apreciaciones en los tipos de cambio, que normalmente suelen estar controlados, y pues niveles moderados de inflación, porque el gran aluvión de dólares que entra por la vía del petróleo, de cierta forma le permite contar con los recursos suficientes. Pues ya el gobierno es estable, se ratifica en el poder, al partido político de gobierno, y pues resultan electos en los próximos periodos. Pues resulta que pues los gobiernos malos tienen la suerte de tener bajos precios del petróleo, cae el Producto Interno Bruto de la economía, porque precisamente no responde a una administración de la economía por parte de los gobiernos, sino que está fuertemente impactado por la participación del petróleo en la economía. Hay un decrecimiento en las reservas internacionales porque como no pueden o como tratan de mantener por el mayor largo plazo posible las políticas populistas, empiezan a financiarse con las reservas internacionales, mantienen los tipos de cambio y empiezan a quemar recursos de las reservas internacionales al punto a que empiezan a comprometerlas. Empieza a cubrirse ese déficit fiscal con emisión de bolívares, ya que hay baja en la entrada de recursos de dólares, y empezamos a ver una erosión del poder de compra del bolívar. Obviamente no pueden ser tan chéveres y tan populistas, empiezan a reducir todo aquello, bueno, y el pueblo empieza a percibir que la economía está yendo mal, que además dejan de darme, es decir, empiezan a tener menos gasto público y empiezan a ser impopular. En cierta forma, algunos gobiernos un poco más conscientes empiezan a liquidar empresas públicas, toda aquella suerte de aventuras que se lanzaron a invertir en cualquier cosa, y pues incrementan los impuestos y pues en definitiva se reducen todas las políticas populistas. Se aprecian normalmente en estos gobiernos altos niveles de inflación, y el gobierno, ¿qué sucede con él? Pues es un gobierno inestable y es inminente el cambio del partido de gobierno, porque deja de ser bueno, deja de ser chévere, y en las próximas elecciones, tal como sucedería en la Cuarta República, pues brincan de uno a otro, esperando que el que venga sea un gobierno bueno. Pues ya lo decía, no ha existido en Venezuela tal cosa como gobierno bueno o gobierno malo, solo han existido gobiernos con buenos precios del petróleo y gobiernos con malos precios del petróleo. Y esto no lo digo por pura retórica, pues la realidad es que tenemos ejemplos de peso, porque además son íconos de los partidos de la Cuarta República y el partido de la Quinta República. Pues Rafael Caldera, que era de Copey, gobernó 2 veces por 2 periodos, cada periodo de 4 años. Rafael Caldera 1 versus Rafael Caldera 2. Carlos Andrés Pérez gobernó igualmente por 2 periodos, Carlos Andrés Pérez 1 y Carlos Andrés Pérez 2. Y ya en el socialismo del siglo XXI tenemos a Hugo Chávez versus Hugo Chávez y Maduro. Pues esto, visto en el comportamiento de los precios del petróleo, tenemos que cuando Rafael Caldera en su primer gobierno, pues estaba más o menos por acá los precios del petróleo. Era un gobierno en primera instancia catalogado como un gobierno bueno, el primer gobierno fuerte, tenía buenos precios del petróleo. En su segundo gobierno, que fue ya para el 98, pues los precios del petróleo estaban mucho más bajos, la economía estaba más deteriorada y comprometida, y fue catalogado como un gobierno malo. Carlos Andrés Pérez, gozó con unos buenos precios del petróleo, que le permitió ejecutar políticas altamente populistas y convertirse en un magnífico presidente de la República. La realidad era que tenía altos precios del petróleo. Cap 2 fue un presidente que contó con una caída en los precios del petróleo, tuvo que ejecutar un plan, se llamaba el Gran Viraje, pero una propuesta de reordenar la economía que, si se fuese aplicado en cierta forma, le fuese permitido dar un poco de vida a la economía venezolana y plantear un escenario totalmente distinto. Pero como no era aquel presidente popular, no vino y rescató la economía, pues esto generó
En medio de esto hay otros presidentes como Jaime Lucinchi y Luis Herrera Camping, pero como no gobernaron 2 veces y tampoco fueron tan buenos, sino que estaban en esta línea de caída libre que ustedes ven acá, pues no se sabe más nada de ellos. La realidad es que los que pudieron gobernar 2 veces, porque de cierta forma eran vistos como buenos gobernantes, fueron Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Luego, en este proceso de deterioro de la economía venezolana, de una fuerte caída de la industria petrolera y los ingresos de la industria petrolera, se empieza a generar un resquebrajamiento social, una queja social, y bueno, de ahí en buena manera empieza a surgir los movimientos que reclaman una buena economía, unos movimientos que reclaman más derechos para los ciudadanos, de los cuales más adelante iba a surgir el presidente Hugo Chávez. En medio del proceso de Carlos Andrés Pérez II es que sucede la intentona golpista de Hugo Chávez en reclamo de mejora para las condiciones sociales del pueblo. Y curiosamente, siendo estos gobiernos desde la Cuarta República completamente socialistas, socialdemócratas en esencia, socialcristianos y socialdemócratas, pues el reclamo venía a que todos estos gobiernos que estaban de este lado de la Cuarta República representaban la derecha. Nunca estuvieron más cerca de la derecha que en aquel intento del programa de Miguel Rodríguez del Gran Viraje. El único episodio y una vez se intentó hacer un aumento de los precios de la gasolina y emprender unas políticas bastante adecuadas para rescatar la economía, surgió un estallido social, empezó el movimiento de Chávez y pues fueron completamente descartadas toda esa política. Pues entramos en 1998 y por suerte del destino y maldición para los venezolanos, los precios del petróleo empiezan una escalada jamás antes vista. En el gobierno y en el poder, aquí tenemos a Hugo Chávez I, Hugo Chávez II, y el gran Hugo Chávez, que le dio la capacidad de convertirse en un presidente que está con el pueblo, que quiere el pueblo, que le regala cocina, nevera, lavadora, te mantiene el hijo, es tu padrino, toda esa suerte de medidas populistas, y además ya en el periodo 2, como había sido tan bueno y chévere con el pueblo venezolano, inicia un proceso de convertirse en el chico popular de la región. Se va hacia los países como Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Cuba. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Yo te lo financio. La famosa petrochequera de Hugo Chávez. Ya luego le tocó ser un poco más prudente por esta caída, pero bueno, suerte que tuvo. Empezó un proceso de recuperación y al proceso al medio de su muerte, pues los precios del petróleo iniciaron el comportamiento que han venido hasta la actualidad, y en medio de ese periodo entra el señor Nicolás Maduro, quien definitivamente no tuvo ni la mínima ni la más pequeña suerte de contar con un alivio de precios del petróleo alto, porque si no fuera magnífico y en Venezuela no estaría pasando nada de esto. Pues esto que ven acá es una gráfica de los precios del petróleo. Más o menos por aquí es el Chávez 1, Chávez 2 y aquí el Chávez chico bueno de Latinoamérica. Y Maduro está ubicado en esta zona, donde eventualmente estamos sumergidos ahora con una crisis, con un endeudamiento terrible, porque además hay que decir que en medio de la mayor bonanza histórica del país, iniciamos un proceso de impresión masiva de bolívares que sumergió al pueblo venezolano en un proceso de hiperinflación y además un proceso de un arduo endeudamiento. Adquirimos deudas con China, hubo emisión de bonos, tanto que han comprometido en esta situación que hoy se encuentra Venezuela, luego de haber recibido tanta cantidad de recursos, a estar en un proceso de incumplimiento con sus deudas y caer en un proceso y posiblemente entrar en un default. Pues entramos al socialismo del siglo XXI, ya con Hugo Chávez. ¿Quién era y qué era Hugo Chávez? Pues teniente coronel del ejército, líder de la intentona golpista del 4 de febrero del 92, un tipo de origen pobre, con vinculación ideológica hacia la izquierda, más en su etapa de inicio de aspectos políticos hacia el comandante Fidel Castro, algo evidentemente que hay que reconocer que tenía capacidades discursivas y retóricas formidables. ¿Sabes? Podía pararse en medio de una concentración
y lo hizo así, de decirle al pueblo, decir, no importa que estemos desnudos, no importa que pasemos hambre, hay que estar rodilla en tierra con la revolución. Y veías a cantidad de gente ratificando, teniendo unas capacidades discursivas excepcionales que pues Maduro no ha heredado ni medio de ello. Pues se convirtió, gracias a la chequera del petróleo, en un ícono de la izquierda de la región y permitió que resurgiera un movimiento de izquierda en Latinoamérica que vino con Néstor Kirchner, con luego su esposa y presidenta argentina también, pues Correa, Evo, todos estos amigos de Chávez. Pues lamentablemente las ambiciones políticas superaron a la responsabilidad personal y terminó padeciendo y tomándole poca atención a su salud y falleció de un cáncer del cual no tenemos mayores información porque todo esto fue tratado como secreto de Estado. Pues gobernó durante 14 años, más que cualquier presidente en la República, en la Cuarta República, porque los periodos eran además de 4 años, y él gobernó bajo periodos de 6 años, y lo más que llegaron a gobernar fueron 8 años, aquellos que repitieron. Promovió una nueva constitución en el 99, cambió el nombre de la República, de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela, como si eso nos hiciera más bolivarianos o más venezolanos. Modificó los símbolos patrios. Este escudo que ven acá, que es el escudo de Venezuela, pues un día la hija le preguntó que por qué el caballo estaba mirando para atrás y, tienes razón, mira, sí, mandó a cambiar el caballo mirándose adelante. Y muchas otras cosas, le agregó una estrella más a la bandera de Venezuela. Como venía del origen militar, le dio mucho más poder a los militares y antes los militares no votaban en Venezuela. Pues si vienes de las Fuerzas Armadas y vienes de representarlos a ellos, ¿quiénes van a ser una masa más en tu votación? Pues darle poder de voto y así los vas a tener también. Los involucró en la política y les dio el voto a los militares. Creó ideológicamente este movimiento o esta tendencia política ideológica del socialismo del siglo XXI, que hasta ahora yo no sé qué es, solo sé que es hambre, miseria, destrucción y corrupción, porque en el constructo teórico tú le preguntas a alguno de los partidarios del socialismo del siglo XXI que te defina qué es el socialismo del siglo XXI y no tienen forma ni manera de definirte qué es lo que es. Y así quedó, murió Chávez y todavía no se sabe qué es lo que es el socialismo del siglo XXI. Tiene una cercanía única, excepcional con Fidel Castro, él más bien lo decía que era una relación padre-hijo, y pues levantó una lucha de clases, ensalzó aquel discurso de tú eres pobre porque aquel es rico, tú no tienes dinero porque aquel lo tiene, y además de ensalzar esa lucha de clases, los armó. Gran producto de lo que se vive en Venezuela con la delincuencia, con la represión de grupos políticos hacia los manifestantes de otras tendencias, es porque los círculos bolivarianos, que son círculos de defensa de la revolución, y otros movimientos radicales, pues tuvieron fácil acceso a armas y pudieron arremeter con cualquier tipo de manifestación y protesta, y así lo han hecho en gran medida cuando estaba el presidente Chávez, y ahora que no tiene ningún tipo de control, menos con Nicolás Maduro, pues lo hacen. Y esto fue fruto de levantar una lucha de clases del tipo marxista, pero además de eso, no dejarlo en las ideas, sino a ir a la praxis y darles armas. Evidentemente lo que vamos a tener es lo que se ven en las noticias, es que mueren venezolanos en protestas, porque del otro lado había gente que no los estaba enfrentando con ideas, sino que los estaba enfrentando con balas. Pues en el 2002 impulsó lo que generó una gran protesta popular y además empezaba el inicio de la represión contra la propiedad privada, que era la famosa ley de tierra. Esto levantó bastante protesta en Venezuela y finalmente desencadenó un paro cívico nacional que conllevó a la salida momentánea del poder de Hugo Chávez. Además, no le tembló el dedo al momento de activar planes militares para que salieran a reprimir a la población que marchaba en Venezuela aquel 11 de abril. Eso generó una cantidad considerable de muertos y pues ante esa situación algunos grupos militares le solicitaron la renuncia, la cual aceptó hasta lo que se conoce ahora, pero fruto de la ambición y las ganas de poder y la no concentración de una concertación necesaria para iniciar un nuevo gobierno en Venezuela, pues al tercer día resucitó
y se constituyó nuevamente en la presidencia de la República, y con el Cristo en mano se volvió el demonio, porque de ahí en adelante la política de Chávez hacia la propiedad privada, hacia el ejercicio del poder y hacia la radicalización del socialismo fue mucho más fuerte y mucho más agresiva, ¿no? Impulsó una reforma constitucional en el 2007 que fue fracasada. Básicamente, como se le acortaba el periodo de gobierno, la reforma reformaba un conjunto de artículos de la Constitución, pero lo más esencial era que permitía la reelección indefinida para toda la vida. No le alcanzó la vida para seguirse reeligiendo, y pues en esa reforma constitucional tuvo una gran participación el movimiento estudiantil venezolano. Había una gran desconfianza en los partidos políticos en Venezuela, y pues los estudiantes representaron un movimiento cívico que vino a darle la batalla a Chávez. Había gran desconfianza en los partidos políticos en Venezuela porque, bueno, Chávez era un invencible y ninguna estrategia política anterior había logrado destronarlo del poder. Pues esto, aunque perdiera la reforma con una victoria pírrica de mierda, con perdón de ustedes, así palabras de él, en el 2008 utilizó una estrategia adicional, que es la enmienda constitucional, para solamente reformar lo que a él le interesaba, que es la reelección indefinida del poder. Y además, como era para todos los cargos públicos y de elección popular, pues hasta los opositores se juntaron a él porque también les interesaba, y ganó efectivamente la enmienda, y así pudo continuar en el ejercicio del poder. Nicolás Maduro, que es el actual presidente de Venezuela, proviene del movimiento sindical del Metro de Caracas, nacionalidad en cuestión porque no se sabe dónde nació, si nació aún en Colombia o en Venezuela, si nació en la Candelaria o el Valle. Ayer el Tribunal Supremo sacó un dictamen absurdo que había nacido en la Candelaria, pero él dice que nació en el Valle. Es algo totalmente en cuestión. Lo cierto es que el tipo está gobernando el país. Fiel seguidor de Chávez. No sabemos si Chávez lo dejó allí por esa suerte de que si te vas, deja a uno que sea peor que tú, para que los demás te vean como un tipo glorioso, o porque si en verdad tenía una gran confianza en él. Lo cierto es que sí ha sido mucho peor que Chávez. Presidente de la Asamblea Nacional, canciller de la República y vicepresidente, todo esto sabemos que no le ha servido para nada porque su ejercicio en la presidencia de la República ha sido fatal. Presidente encargado en el 2012, después que Chávez se fue a la intervención quirúrgica en Cuba, y luego candidato presidencial declarado así por un video por Chávez, y pues presidente en cuestión desde el 2003. Pues tienes hay un poco de agua adicional, por favor. Gracias. Algunos hechos económicos importantes del socialismo del siglo XXI. Esto agrupa ya a Chávez Maduro completamente desde el 98 hasta el 2015. Pues que los ingresos petroleros, los ingresos por concepto de venta petrolera de PDVSA, han representado un estimado un poco más de 1 millón de millones de dólares. 1 millón de millones de dólares es lo que le ha ingresado a la República Venezolana por concepto de venta de petróleo en todo este periodo. Eso es casi 4 veces el Producto Interno Bruto del año pasado de España, un poco más que el Producto Interno Bruto del año pasado de Alemania, 2 veces y media el Producto Interno Bruto de Ucrania, Reino Unido. Lo cierto es que con todos estos recursos y todo este aluvión de dólares que entraron a la República Venezolana de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, lo cierto es que hoy el pueblo está en miseria, que no hay recursos para comprar alimentos, medicinas y ningún tipo de bienes básicos. Todos estos recursos se fueron a la nada. La inversión real en este mismo periodo, del 98 con respecto al 2015, en el 98 estaba en un 5.50% al momento que Chávez entra al poder, y ahora mismo, en el año pasado, 2015, está en una caída del 17.60%. El consumo privado, que estaba en 1.80%, un nivel bajo pero considerable en el 98, en el año pasado llegó a niveles de menos 7.8%. Y estos son, cifras del 2015. Les puedo asegurar que al día de hoy, al mes de hoy, estas cifras son supremamente terribles con respecto a esto que estamos viendo acá. En el 98, la cifra correspondiente a la exportación era 5.529.000 millones de dólares. Al año pasado solamente es la mitad. Venezuela, Petróleo de Venezuela está supremamente endeudado y tiene compromisos con
con la República de China, además tiene obligaciones y pagarés de bonos de la República, por lo que cada ingreso no representa un ingreso neto, sino que se descuentan todos esos compromisos que tiene. Pues las importaciones, porque si hubo algo que vino de la mano con la destrucción del aparato productivo nacional, es un incremento de las importaciones. Al año pasado fueron algo así como 36 billones de dólares, pero llegaron a un momento en que llegaron a representar casi 50.000 millones de dólares. Ahora mismo, este movimiento de importadores estuvo alentado por una apreciación del tipo de cambio, además por un tipo de cambio bastante irreal y que subsidiaba. Era mucho más fácil importar cualquier tipo de cosa y producto del exterior y venderlo en Venezuela que producir. Y además una destrucción del aparato productivo nacional. Este gobierno, el socialismo del siglo XXI, descubrió que el gran negocio no estaba en la producción de bienes y servicios, el gran negocio estaba en la importación. Incluso sin ningún tipo de interés de luego llegar ese bien o ese producto al consumidor final. Hay casos en Venezuela, como el caso de Pedeval, que era una empresa de petróleos de Venezuela que se dedicaba a la venta de alimentos, en la cual encontraron en un puerto de Venezuela cantidad de contenedores llenos de comida que nunca fueron entregados al destino, que nunca fueron llevados al consumidor final, porque no eran empresarios y nunca tuvieron la intención de llevar esos bienes al consumidor final. Simplemente querían hacerse con los dólares subsidiados a la importación. Una vez que tenían los dólares, les daba cualquier tipo de importancia si eso llegaba al consumidor final o no. Pues en el 98 teníamos un déficit, este es el déficit de la cuenta corriente, hoy es prácticamente 4 veces más. Hoy no, al cierre del año 2015 es prácticamente 4 veces más. En definitiva, no estamos mejor, Venezuela no está mejor que en el año 1998, pues con esta cantidad de recursos que ya habíamos visto anteriormente, el desempleo se redujo un pequeño porcentaje, si hablamos de 17 años de gobierno y un gobierno que ha contado con una inmensa cantidad de recursos, el empleo formal solo creció un 8% y el empleo informal se bajó en solamente un 7%. Son cifras que si lo vemos de cierta forma dicen, ha mejorado algunos indicadores, pero cuando sacas cuenta que son 17 años de gobierno, con un gobierno que tiene amplio dominio del poder y de estrategias políticas, además una cantidad de recursos asombrosos con los cuales contó, estos indicadores no son para nada representativos. Ya lo decía que la deuda pública creció abundantemente hasta llegar a unos 120.000 o más millones de dólares, y la deuda pública interna pues creció asombrosamente hasta llegar a unos 815.000 millones de dólares, que hacemos una comparación con lo que era el 98 y obviamente no eran de tal magnitud. Pues desde el 98, en unos aspectos más resaltantes, han cerrado unas 4.200 empresas en Venezuela, han sido intervenidas, que es una forma muy bonita de decir expropiadas, o puestas en consideración, unas 1.440 empresas desde 2002, porque luego de 2002 y con el golpe de Estado de 2003, Hugo Chávez se volvió mucho más agresivo y pues donde pasara y le pegara la gana, pues podía decir un expropiese y allí terminaba la vida de esa empresa. Tenemos un control de cambio que está vigente y control de cambio y precio desde el 2003, la producción petrolera cayó desde el 98, que estaba en 3.100.000, a unos 2.430.000. Además, este nivel de producción respondía a una política bastante acertada de no confiar o no asegurarse en función de los altos precios del petróleo, sino incrementar los niveles de producción y extender más la industria petrolera venezolana. Pues como Chávez se sintió bendecido y como no vio tanto interés en ahondar más en el negocio petrolero, sino que beneficiarse de la bonanza, pues no prestó atención en incrementar los niveles de producción. En teoría, en el plan de la patria decía que a esta fecha íbamos a estar con 6 millones de barriles diarios. Lo cierto es que ya ven que son 2.430.000, lo que hizo fue reducirse, y de estos 2.430.000, a nivel de precios altos, le sacaban todo tipo de ganancia a cada barril de petróleo.
los niveles de corrupción y escándalos públicos se incrementaron. En Venezuela, un plan general que se llamaba el Plan Bolívar 2000, un plan que involucraba inversión en distintas áreas de la economía y áreas sociales, pues se le destinó gran cantidad de recursos y lo que sucedió con ese plan fue que fracasó y que se convirtió en un elefante blanco y nadie más habló del plan. Pedeval, que era lo que ya les hablaba de eso, de la parte de alimentos de petróleo de Venezuela, pues cantidad de recursos destinados a la importación de alimentos y resulta que fueron descubiertos en puertos contenedores que tenían leche, harina, arroz en mal estado porque el negocio nunca fue llevar eso al consumidor final, sino hacerse con los dólares. Pero ello llegó hasta ahí. El maletín de Antonini, pues un empresario venezolano enviado al gobierno para llevarle una bonificación a Cristina Fernández para que tuviera un buen desempeño en su campaña política. Un caso asombroso en el cual un hombre llevaba un maletín repleto de dólares para financiar la campaña política, pues hasta ahí quedó. La construcción del ferrocarril en Venezuela, que es un caso asombroso, el llamado ferrocarril de la revolución, se ha invertido cantidad de recursos en él y hasta ahora permanece sin terminar. Incluso en la vía central de Venezuela hay un viaducto, se llama el viaducto de la Cabrera. Justo al lado del viaducto de la Cabrera se construyó un viaducto para el ferrocarril. El ferrocarril no pasa por ese viaducto porque el ferrocarril no está funcionando. Lo que sucede es que el viaducto de la Cabrera, que es de la época un poco de Pérez Jiménez, se está hundiendo, se está destruyendo, y una torpeza a nivel de ingeniería es que cuando fueron a construir ese viaducto de bases magníficas para el ferrocarril, no pensaran en hacer un viaducto nuevo de la Cabrera. Entonces tenemos un lado un viaducto magnífico de grandes pilotes que no se usa y tenemos otro que es la vía principal, arteria de comunicación entre la capital y el centro del país, que se está hundiendo y deteriorando. Y no hay una solución adicional. Pues las reservas internacionales, que han funcionado un poco como la caja chica de cada uno de los gobiernos. Este es el comportamiento desde 1940. En cierta forma, las variaciones han estado impactadas por un incremento en los niveles de precios o por un abuso masivo de la política monetaria de los estados. Tanto que en algunos episodios lograron, vamos a ver si veo el 83 por acá, que no creo, lograron, como acá, lograron comprometerse y llegar hasta niveles bastante críticos. Pues esto son las reservas internacionales durante el socialismo del siglo XXI. Si trazamos una línea recta imaginaria hasta acá, pues resulta que toda esta cantidad de recursos han sido recursos que se han perdido porque la nación está en los mismos niveles que tenía en 1996. Todas esas reservas internacionales que deberían haber estado en fondos de estabilización macroeconómica para impedir que los efectos de los precios del petróleo tuvieran impacto sobre la economía, aquellos shocks externos, pues se han ido a la nada y hoy las consecuencias ya las vemos en la economía venezolana. En definitiva, el paso de la revolución, el socialismo del siglo XXI sobre la economía venezolana no ha servido más que para que se apoderen de los recursos de la nación, que para que roben y para que los resultados en economía y resultados sociales sean completamente peores a la llegada del socialismo del siglo XXI al poder. ¿Causas de la destrucción económica? Pues resulta que, obviamente, un modelo económico inviable, el socialismo, un sobredimensionamiento del papel del Estado, una planificación centralizada absolutamente y un abandono de la descentralización que había sido el progreso que le había dado poder y relevancia a las regiones en el país. Ya lo decía, un incremento sustancial del gasto público, pues a raíz de un incremento de los precios del petróleo se motivó que para aumentar los niveles populistas pues se generó cualquier tipo de crecimiento del gasto público que alentó misiones, nuevos ministerios, nuevas empresas. Y bueno, ya en la segunda etapa Chávez, post-2002, empieza un ataque sistemático y reiterado a la propiedad privada, con la expropiación y el cierre o la asfixia del sector empresarial venezolano. Pues ya lo he hablado un poco, la estrategia de precios y no de productividad en PDVSA tuvo consecuencias bastante graves al momento de la caída de los precios del petróleo. La empresa
no tenía niveles productivos que le permitieran compensar esta caída en los niveles de precios, y la implementación de un sistema de control de cambios y de precios, participación del Estado en empresas públicas de diversos sectores. Lo que ustedes pudieran imaginar, pudieran crearse una empresa pública incluso para sanear el río, que es el principal río que pasa por Caracas, que es el río Guaire. Pues una de las miembros del gobierno prometió que lo iba a sanear y que se iba a bañar en él. Lo cierto es que hasta el día de hoy ni se ha bañado en él ni lo ha saneado. Todos esos recursos se perdieron. Pues sustitución de la producción nacional por importación de poco valor agregado a la economía, pues como la empresa privada y los productores nacionales además representaban factores o sectores políticos adversos, pues no me importa que se destruya la producción nacional, tengo suficientes dólares para cubrirlo cualquier tipo de importación, y además, bueno, o sea, si el importador es un amigo, pues no pasa nada. En casos como el convenio China-Venezuela, resulta que se traía importación de poco valor agregado a la economía. Por un lado teníamos al sector productivo nacional de la industria de vehículos y partes diciendo que el sector necesitaba divisas para recuperar la caída en los niveles de producción, y por otro teníamos al presidente de la República, lejos de escuchar a estos sectores, pues importando unos 10.000 vehículos chinos hacia Venezuela. Abuso del poder político de la fuerza para coaccionar a la empresa privada a los ciudadanos. En Venezuela cualquier persona con uniforme tiene poder, y pues ello ha servido tanto para entrar a una empresa, pedir los libros, obligarlos a sacar inventario que tienen en el stock para la circulación y ponerlos a la calle y regalarlos incluso sin ningún tipo de compensación, o para agarrar a los ciudadanos y humillarlos, y sumergirlos en la miseria y burlarse de ellos, incluso poniéndolos a hacer largas filas, o humillarlos de cierta forma para que ellos puedan acceder a algún tipo de bien. Pues incremento acelerado de la deuda pública, como ya lo habíamos hablado en las láminas anteriores. Ley de costes y precios máximos, pues cada nueva ley establecía un mecanismo de coacción al ejercicio de la empresa privada en Venezuela. Pues se estableció luego de la caída o en medio de la caída de los precios del petróleo. Ya venía un proceso sistemático de crecimiento, de financiamiento del déficit fiscal con impresión, que de cierta forma, mientras los precios del petróleo permanecían altos, no dejaban en evidencia el fenómeno inflacionario y hiperinflacionario que luego se iba a revelar. Sustitución de la producción nacional por importada, y pues negocios de importación y triangulación con Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina. Pues si el gobierno necesitaba soya la importaba de Argentina, pero la triangulaba por Cuba o Nicaragua para que le quedara una parte de los recursos y poder alimentar los partidos políticos de esos países. Incumplimiento de compromisos cambiarios con el sector privado. Ya lo hablaba, controles del sistema de distribución y venta de bienes, establecimiento de mecanismos biométricos, captahuellas para lograr acceder a la compra de un bien. Además de hacer una larga fila, una larga cola, la gente tiene que poner su huella en un sistema biométrico de identificación para verificar que no te estés llevando otro kilo de arroz al que ya te habías llevado antes. Pues poca o mínima garantía del respeto a la propiedad de la inversión, y resistencia al cambio en la política económica. De ninguna forma, aunque sabían que lo estaban haciendo mal, ejecutaban alguna política para corregirlo, porque además, como las políticas que había que aplicar son políticas de derecha, pues primero que el pueblo pase hambre a que ellos rectifiquen. Pues corrupción, que aparece en las causas, y ya lo vamos a ver más adelante las consecuencias, porque la corrupción trae y llama más corrupción. Expropiaciones en sectores neurálgicos de la economía, como ganadería, la parte agrícola, la parte de alimentos, la parte de medicina, y poca relevancia o independencia del sector no petrolero. Es decir, el sector industrial no petrolero estaba siempre atado al sector petrolero. Consecuencias de la destrucción, pues imposibilidad de resultados económicos insostenibles. El socialismo es un fracaso en sí mismo, y los resultados favorables que se podían observar en el Producto Interno Bruto no eran otra cosa que respuesta
de la bonanza de los precios del petróleo. Mayor poder del Estado involucra entonces menor poder para el ciudadano. Mientras el Estado crecía más, el ciudadano se veía cada vez más reducido. Un colapso del desarrollo independiente de las regiones, ya que había un proceso de descentralización. La descentralización, la importancia, la relevancia de las regiones, pues pasó a ser algo que no se observó mucho más. Dependencia política y económica, pues en todo manejo y toda estructuración de la política económica se manejaba a nivel centralizado. Huida masiva de capitales e inversiones por inestabilidad jurídica. Nadie quiere llevar, no hay nada más miedoso que $1.000.000, ya lo saben, y nadie quiere poner su capital donde no se está seguro si se le va a respetar o no. Pues Venezuela dejó de ser un objetivo, efectivamente, para las inversiones extranjeras. Era un riesgo, de hecho, mantener inversiones en Venezuela. Hay casos como el de la empresa, la transnacional de productos de limpieza Clorox, que tenía una filial en Venezuela, y pues los resultados, ni siquiera publicaban los resultados de la empresa en Venezuela, y eso afectaba negativamente el resultado de la empresa en bolsa. Una vez la empresa decidió irse de Venezuela, los resultados de las acciones de Clorox empezaron a subir. O sea, que tener inversiones en Venezuela le daba resultados más bien negativos a nivel general a la empresa. Colapso de la estrategia de PDVSA por menores ingresos. Obviamente, una estrategia de precios era imposible de mantenerla si no había un incremento de la producción. Una fuerte fuga de capitales asociada al control de cambio, pues hasta no hace mucho se mantuvo un tipo de cambio bastante irreal, y eso asociado al mecanismo de CADIBI, que es una oficina de administración de control de cambios, pues hizo que cazadores de renta se hicieran con el recurso o los dólares que deberían acceder libremente los ciudadanos, y pues todos esos dólares no se quedaron en Venezuela, se fueron a cualquier otro tipo de lugar. Sistemas clientelares y de corrupción asociados al control de cambio, como ya lo decía, y obviamente los controles de cambio generan per se mercados paralelos de divisas, porque lo cierto es que si tú ibas a la oficina de control de cambio tenías que cumplir una cierta cantidad de requisitos, como tener un boleto de viaje, tener una tarjeta de crédito, entre otras cosas, y pues si tú tienes la necesidad de tener un dólar para cubrir cualquier tipo de necesidad que tengas en el momento y uno de ustedes lo tienen, pues el intercambio de esa manera deja de ser oficial y se convierte en un mercado paralelo. Este mercado fue particularmente prohibido por el Estado durante un cierto tiempo, pues todo este proceso de control de cambios y control de precios generó una distorsión en los precios relativos, pues los márgenes de ganancias producto de la ley de costes y precios empezaron a ser muy poco rentables para la producción en el país. Extinción de productos en el mercado venezolano, empezaron a desaparecer masivamente productos y la gente no los vio más nunca, o empezaron a ser sustituidos por productos de las empresas del Estado, y pues simple y llanamente empezó un proceso de crecimiento de escasez de manera generalizada, cierre de empresas que realmente no eran competitivas, los márgenes de ganancias eran muy bajos según la ley a lo que debería tener la empresa para seguir adelante, y pues efectivamente llegaron al momento de su cierre. Competencia desleal del Estado versus el empresario, pues el Estado no solamente que podía acceder a recursos, a dólares para importación supremamente subsidiados, sino que además tenía la forma jurídica, la fuerza de la ley y las Fuerzas Armadas para pues competir de manera completamente desleal con respecto a cualquier empresario o emprendedor en el país. Destrucción del sector productivo nacional, producto de lo que ya hemos hablado, un proceso de sustitución de la producción nacional por importación subsidiada, pues reprensión y falta de respeto de la propiedad privada, y una fuerte fuga de talentos venezolanos al exterior. El país dejó de convertirse en un país para ver el futuro, y cuando empiezas a ver o a pensar en un largo plazo de 10 años, es difícil que tú te puedas encontrar o ubicar en el país. Gente capacitada, preparada, profesionales universitarios empezaron a buscar
destino en cualquier otro país del exterior. Sectores empresariales, de comercio y de distribución fueron obligados, y están siendo obligados, han sido obligados a cumplir un plan de distribución nacional. Las empresas no generan el producto y lo distribuyen por su propia cuenta, sino que tienen que entregarlo a la Superintendencia Autónoma de Silos y Almacenes, y que es la cual se encarga de darle el destino o considerar hacia qué ruta deben ir esos bienes que ellos producen. Bueno, ya lo sabemos, violación de las libertades económicas y civiles, con menores ingresos y más deuda acumulada en el país está insolvente y está próximo a caer en un proceso de default. Desaparición de la producción y en consecuencia un desabastecimiento y una escasez profunda y generalizada. La espiral inflacionaria, producto de que no hay un ingreso no hay un fuerte ingreso como fuente del petróleo, y ya veníamos con un proceso de alta impresión de moneda, pues lo que vienen a hacer los precios del petróleo es a develar toda esa inflación reprimida y toda la hiperinflación que se venía cerniendo. Pues financiamiento de las clases políticas a raíz de la construcción del escenario político regional del socialismo del siglo XXI, pues se financiaron países y movimientos políticos en Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Argentina, y pues por el otro lado sucedió un empobrecimiento de los venezolanos. Pues abandono de operaciones de importantes empresas, de importantes sectores, porque producto de que empezó a restringirse la oferta de divisas, el Estado asumió la incapacidad para cubrir esas deudas. ¿Qué pasaba con ello? Que finalmente esta deuda la vinieron asumiendo los consumidores finales. Las aerolíneas pasaron a incrementar los boletos de avión y trasladar esa cuota aparte que el gobierno no cumplió hacia los usuarios. En consecuencia, los boletos aéreos se convirtieron prácticamente incomprables y pasaron a estar denominados en bolívares a ser completamente denominados en dólares. Pues esto sucedió igual con bienes y servicios que tenían origen en el extranjero y que el Estado no le permitía repatriar dividendos o que le tenía una deuda acumulada de divisas. Y pues en consecuencia, imposibilidad de acceder libremente al bien o servicio donde y cuando yo quiera. El venezolano no puede decir que ahora mismo puede acceder a cuantos bienes le dé la gana, donde quiera y como quiera. Pues tiene que hacer larga fila, pues tiene que ir de mercado a mercado, tiene que ir a cualquier parte, y además cuentas con un proceso hiperinflacionario que no te permite que el salario que tengas o que ganes te sirva para comprar los bienes esenciales para poder mantenerte. Pues escasez constante y largas filas, como yo lo decía, aparición de los cazadores de renta, que son los llamados bachaqueros, pues son estas personas que se hacen desde la madrugada filas en los supermercados y pues invierten su tiempo porque les es mucho más rentable comprar un producto que tiene precio controlado y que es subsidiado y luego revenderlo en el mercado paralelo, que ir a trabajar 8 horas en una empresa con un salario que al final del mes no le va a comprar nada de lo que le debería comprar. Pues la realidad es que Venezuela está en un proceso de recesión crónica desde el 2014, desde el primer trimestre de 2014, y esto hay que hacer un énfasis porque la caída de los precios del petróleo se produce en el segundo semestre del 2014. No son los precios del petróleo, no es la caída de los precios del petróleo los causantes de la crisis en Venezuela. Por el contrario, nosotros ya estábamos en un proceso de recesión cuando empezó ese año. Pues la pobreza es el costo de la corrupción y hoy los pobres en Venezuela son mucho más pobres. En 1998 la pobreza en hogares llegaba al 45%. Esto es un estudio que realizan dos universidades importantes de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela y la Simón Bolívar, y pues resulta que en el 2016 la pobreza alcanza al 72% de los hogares. Luego del socialismo del siglo XXI no somos más ricos, somos más pobres, y los pobres son más pobres. De un 45% que se ubicaba en el 98 pasamos a un 72%, y esto corresponde al año pasado. Pues imposibilidad del sector productivo nacional para cubrir las necesidades de la economía, pues un sector productivo que ha sido bastante atacado, un sector productivo que
estuvo durante mucho tiempo inoperante, que además fue avasallado por importación subsidiada e inundado, una vez que la economía entra en crisis y que no hay suficientes dólares para cubrir esos niveles de importación que antes tenías para importar todo lo que te da la gana, cuando volteas a ver el sector productivo nacional, pues te responden con las manos vacías y te dicen, no tengo capacidades, no tengo materia prima, no tengo nivel de empresa para cubrir esta necesidad o esta demanda nacional. Las clases pobres se han convertido en el hombre nuevo socialista. Esto me indigna, me siento miserable de decirlo, porque además tengo mascota, tengo animales, y saber que está pasando esto me arruga el corazón, pues que están matando animales domésticos para comer, perros, caballos, palomas, incluso en algunas zonas delfines, y hurgando en la basura para buscar restos de comidas en restaurantes. Y esto es el hombre nuevo socialista. Este es el pobre que Chávez prometió hacerlo rico o sacarlo de la pobreza. La realidad es que en una zona central, que es donde yo soy, que es Valencia, Carabobo, el 75% de las personas no hace más de 2 comidas al día. Y sin contar que estas 2 comidas puedan ser comidas que incluyan proteína animal como pollo o carne. Pues en conclusión, la consecuencia más grave o más fuerte del socialismo del siglo XXI es el hambre, la miseria y la corrupción, porque la corrupción, ya como lo decía, es una causa y una consecuencia en sí misma. Pues esto no lo iba a incluir, pero lo modifiqué. Ayer se produjo un aumento del salario mínimo en Venezuela, algo que hasta la gente ya cuando le aumentan el salario se queja. Ya entiendes un poco de lo que representa esto. Pues resulta que en el 74, Carlos Andrés Pérez fue el primero que decretó los aumentos de salario mínimo. Desde el 74 hasta hoy, los salarios mínimos no han tenido ningún tipo de efecto para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Por el contrario, cada vez que se decreta un aumento de salario mínimo, lo que está haciendo es una solución ex post a la inflación que ya erosionó tus ingresos, tus ahorros y tus inversiones. Ahora mismo, esto ha sido el comportamiento del salario mínimo real, es decir, el salario mínimo versus el impacto de la inflación, y vemos que en todo momento, gran parte de todos ellos ha estado por debajo. Y esta gran picada es la gran picada que vemos del efecto de la inflación con respecto a los incrementos en salario, que son sumamente insuficientes e ineficaces para combatir esa pérdida del poder adquisitivo. Aquí lo vemos un poco lo que varía el salario mínimo en azul y lo que varía la inflación en rojo. Obviamente va muchísimo más rápido los crecimientos de la inflación que el crecimiento del salario mínimo, y es que el incremento de salarios mínimos no es una estrategia, y así lo ha demostrado los años y la historia en Venezuela, para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que genera la propia inflación. Pues ayer hicieron otro incremento de salario mínimo completamente ineficaz. Pues consideraciones especiales, y ya para finalizar, en medio de todo este análisis y revisión que hemos hecho de la Venezuela, no solamente la de los últimos 17 años, sino desde un periodo bastante atrás, es que el índice de libertad económica, por ejemplo, del Instituto Fraser, en el 1970 Venezuela ocupaba el puesto número 10 de libertad económica en el mundo, algo supremamente impensable. Venezuela era un país en vías de desarrollo, con una economía bastante pujante, un creciente urbanismo, tanto que llamó la atención de extranjeros que estaban en situaciones críticas en su país y que decidieron buscar futuro y prosperidad en Venezuela. Pues resulta que luego, en 1985, se empezó un proceso de deterioro gradual y pasamos al puesto 31. Pero ya en el 95 estamos en el puesto 109. En el 2005 avanzamos unos cuantos puestos, pero no tan lejos, y llegamos hasta el 135. Y ya en 2010 ya estamos por encima de eso, al 153, ya en los últimos lugares. Pues resulta que hoy, la publicación de 2016, pero como el índice son 2 años atrás, y esto es el 2014, si existieran otros países estuviéramos mucho más lejos, estamos en el último lugar, número 159. El índice de competitividad global, que también hace referencia al año 2014, pero se publica en el 2016, dice que efectivamente Venezuela está de 140 países en el 132. O sea, no somos los últimos, pero estamos allí. Nos da un poco de chance y llegamos a ser los últimos.
En el doing business, que es la forma de hacer negocio, pues Venezuela está en el 186 del 189. Efectivamente, Venezuela no es un país libre, Venezuela no es un país que tenga libertad económica, no es un país que tenga altos niveles de competitividad. Por cierto, que a veces se dice que las medidas de devaluación ayudan o hacen proclive la competitividad del país, pues si por ello fuera, Venezuela tiene una larga data de procesos de devaluación año tras año y fuéramos el país más competitivo. Pues la realidad es que el índice de competitividad no nos dice eso. Estamos casi en el último lugar. Y la forma de hacer negocio, efectivamente, como ya ustedes lo ven, Venezuela en la actualidad no es un país o un buen país para hacer negocio. Pues ya esto es unas consideraciones finales mías. Yo en el trabajo de fin de máster en el 2012 dejaba claro de que a pesar de que estábamos en un proceso de crecimiento del Producto Interno Bruto, de que una vez cayeran los precios del petróleo, este crecimiento que se estaba generando es un crecimiento completamente insostenible. Solamente estaba siendo aupado por un alto precio del petróleo, pero por detrás de ello se estaba produciendo una destrucción del aparato productivo nacional y que una vez bajara la marea de los precios del petróleo iba a dejar en evidencia la destrucción del aparato productivo nacional y la incapacidad para cumplir la demanda nacional y crear crecimiento. Efectivamente, una vez la economía entra en crisis y caen los precios del petróleo, lo que pasa es que cae toda la cortina y se evidencia el esquelético aparato productivo nacional que tenemos en Venezuela. En el 2013, en un importante centro de estudios en Caracas, en el IESA, una presentación que teníamos allí, junto con otros economistas, dejaba claro que la estrategia de precios de PDVSA y la reducción de la producción nacional era evidentemente algo alarmante, porque en una situación de caídas del precio del petróleo iba a comprometer bastante la fuente de ingresos de la nación. En el 2014 estábamos hablando de que el proceso de recesión ya se estaba generando, aunque el propio gobierno no lo reconociera, sino hasta días más del primer trimestre, pues también hablamos de que en medio del proceso de recesión había que rectificar la política de gasto público y había que emprender políticas para recuperar la economía. Lo cierto es que en el mismo momento que asumía el gobierno que estábamos en un proceso de recesión, aumentaba el incremento del gasto público y de las misiones. Decía que no importa que la economía estuviera inmersa en un proceso de recesión, pero que no se preocuparan que las misiones les iba a llegar. Era algo completamente incomprendible porque en lugar de tomar políticas acertadas para recuperar la economía, lo que estaban haciendo era hundirla un poco más. Pues ya lo decía, aclaramos que la recesión no era un producto de la caída de los precios del petróleo, porque esta se dio incluso antes de la caída de los precios del petróleo. La caída de los precios del petróleo lo que hizo fue agravar este proceso de deterioro de la economía. Y pues en 2015 ya hablamos y empezaba a advertir un poco el proceso de hiperinflación y de estancamiento de la economía, digamos de una hiperestanflación. Pues empezamos a dar el debate sobre la hiperinflación en Venezuela. Y incluso en este caso no solo tuvimos el gobierno en contra, sino que los académicos también. Pues resulta que académicos no consideraban que a pesar de que la inflación en Venezuela fuera de altas cifras y dígitos, estuviéramos en un proceso de hiperinflación porque le faltaban dígitos. La realidad es que Philip Kagan, que es el estudioso y quien tuvo este paper en el cual establece los criterios de hiperinflación y hace un estudio de 5 economías europeas de la posguerra, en ningún momento establece una regla de hiperinflación como aquellos países superiores a 50% mensual. Para nada. Si la academia o los colegas leyeran el paper de Kagan, se van a encontrar que en el primer pie de página Kagan hace una diferenciación y dice que ninguna regla, no está estableciendo ninguna regla, que bien puede ser hiperinflación 50% mensual, 49 o 51. Que lo que hay que fijarse son en las determinantes de la hiperinflación. Es la variación en la tenencia de saldos reales, es decir, la cantidad de tenencia de efectivo que tiene y la velocidad en las expectativas de los cambios de los precios. En procesos de hiperinflación la gente se desprende rápidamente del efectivo y empieza a invertir en bienes durables, en bienes de ahorro o que le puedan resguardar el poder adquisitivo. Y como estás en un proceso tan acelerado de deterioro, empieza a adelantarse de una vez al crecimiento de los niveles de precio, empieza a actuar mucho más acelerado.
Pues en ese proceso nosotros incluso tuvimos en mi persona debates con académicos porque consideraban que la hiperinflación, no estábamos en hiperinflación, que nos faltaba un dígito, pero legalmente no estábamos en hiperinflación. En su momento yo le dije, bueno, dime tú qué se siente decirle a tu cartera que no tienes hiperinflación. Porque yo voy al mercado, yo pago servicios, hago todo eso, pero dime tú qué se siente. No, no estamos en hiperinflación, el sueldo me rinde. No, eso hacía. Y luego, evidentemente, entendiendo, ya después de entender todo lo que ha sido la política monetaria de Venezuela, el funcionamiento del Banco Central, yo empecé a entender, más allá de todo ello, que no vale la pena que el Banco Central exista. Porque la existencia del Banco Central en sí mismo representó una confiscación de la riqueza de todos los venezolanos. El Banco Central hay que cerrarlo, quemarlo incluso. Y empezamos una propuesta de dolarización de la economía venezolana. Fácil, el principal recurso de producción de Venezuela y la principal industria tiene recursos en dólares, además nos permitiría tener un poco de transparencia fiscal y de los presupuestos, porque no hay manera de que uno le pueda hacer seguimiento a un dólar que entró por barril de petróleo y haya llegado a una escuela ni nada. Hay una opacidad completa en el nivel presupuestario y cuando tú vas a revisar los ingresos en dólares y los presupuestos en bolívares, no cuadra nada. Además, devuelves la libertad monetaria y sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos que se le confiscó una vez se implementó el Banco Central de Venezuela. Con esto, nuevamente tuvimos a la academia, a los académicos mainstream en contra. No, Venezuela no se puede dolarizar, como hace con los choques externos, somos un país petrolero que dependemos de eso, entonces cuando bajen los precios del petróleo nos hundiremos. Pues la realidad es que ellos esperan vivir toda la vida del petróleo y no apuestan en un aparato productivo no petrolero. En esto emprendí esta larga cruzada con José Luis Cordeiro, que es un académico venezolano también que ha promovido ideas como la de la dolarización incluso desde 1997, y pues se dio el debate. La gente empezó a entrar un poco en cuenta de que efectivamente no hay manera de que puedan protegerse contra la erosión y la confiscación de sus ingresos, ahorros e inversiones que hace el Estado una vez que ejecuta la política monetaria. Y empezaron a entender un poco cuál ha sido el rol del Banco Central en todo momento. Y el rol, incluso desde que se creó, que era un poco más angelical, al demoníaco Banco Central que ha estado en las manos del socialismo del siglo XXI. Pues cuestionamos en distintos medios de comunicación y escenarios la utilización de los incrementos de salarios mínimos como un mecanismo de compensación a la inflación. Lejos de generar algún alivio, lo que hacen es agravar los procesos inflacionarios. En conclusión, Venezuela lleva más de 57 años en socialismo. Hay que ser bastante claro, esta gente, sin herir ningún tipo de susceptibilidad política. Quizás el deterioro en la Cuarta República no fue tan acelerado porque veníamos de una Venezuela en términos económicos más sólida. Tuvieron algún tipo de prudencia, pero cometieron bastantes errores y reiteradamente. Ya lo decía, la solidez económica de la Cuarta República alivió la destrucción y dilató un poco el proceso de destrucción del país periodo tras periodo, pero la consecuencia de ello fue un movimiento radical de izquierda, movimiento de reclamo social, en respuesta a los errores consecutivos de los gobiernos anteriores, que degeneró en el socialismo del siglo XXI, un hijo legítimo del socialismo del siglo XX, más perverso, sin ningún tipo de contemplación, más agresivo en función de la propiedad privada, y pues la nueva democracia se inició después de 1958, y el bipartidismo parieron al actual sistema de gobierno, más perverso, revanchista, resentido, corrupto que cualquier otro anterior en Venezuela. Lo que vive hoy Venezuela no es ninguna casualidad, es una consecuencia clara de los hechos anteriores. Solo quienes están libres de ataduras políticas pueden comprender claramente la cadena de hechos y su relación. A veces, incluso dentro de nuestro mismo movimiento de oposición, encontramos gente que añora volver al pasado. Pero lo que no entiende con ellos es que el deterioro era un poco más dilatado, pero venía en sí, incluso desde antes. No hay otro camino para dar el cambio definitivo a Venezuela que la libertad, en lo económico y lo civil, el respeto a la propiedad, la reducción del rol del Estado a lo más mínimo posible en la sociedad y el abandono de una vez y por todas de los modelos socialistas como formas de gobierno. Con esto, señores, muchísimas gracias. Hola
Hola Williams, Hola. muchas gracias. La verdad es que te podría hacer 10.000 preguntas, pero bueno, así que solo si me permites un par, incluso ya creo que es abusar. La primera de ellas es, ya que has hablado de aerolíneas, en el caso de las aerolíneas españolas que operan con Venezuela, tienen retenidos por el gobierno venezolano al cambio legal, no sé si legal o el que fuera el oficial, real, exacto. oficial, bueno, unos 300 millones de euros, en el caso de Air Europa son 200, en el caso de Iberia son 100. Ambas siguen operando, a diferencia de otras compañías, pero con el truco de que estas compañías lo que hacen es que los billetes, los venezolanos, lo tienen que comprar en webs extranjeras. Entonces, claro, de hecho, el presidente de Europa ha dicho que sabe que esos 200 millones no lo va a recuperar. Yo lo que te quería preguntar, si tienes cálculos sobre, que me imagino que esto no ocurre solo con aerolíneas y no ocurre solo con aerolíneas españolas, que eso ocurrirá en otros sectores, a grandes empresas de todo el mundo. Entonces, si tenéis cálculos de cuánto dinero se le está reteniendo, robando a compañías extranjeras y qué efecto real tiene esto sobre la economía del país, porque imagino que eso es destrucción de empleo, gente, empresas que se van, o sea, ¿cuál es el cálculo, el efecto real en términos reales económicos sobre esto? Y la otra es una pregunta casi más teórica y, si me permites, hasta un punto friki. Me gustaría saber si tú has analizado la influencia que el pensamiento de Muammar el-Gaddafi, a través de su libro verde, ha tenido sobre la política de Hugo Chávez, cuando esta era su gran inspiración, junto a personajes de la extrema derecha tan siniestros como Norberto Ceresole. Muchas gracias. Okay, muy bien. Bueno, no solamente la parte de aerolíneas ha estado en esta situación que le permiten, que le imposibilitan la repatriación de dividendos, o que incluso las propias casas matriz cubrían los presupuestos esperando tener esos dividendos con el control cambiario. La realidad es que esto pasa con empresas como Coca-Cola FEMSA, que se han visto en mismas situaciones. No tengo exactamente la cifra, pero la puedes conseguir a través de la web de Conindustria, que ellos manejan muy bien la cifra en lo que corresponde a la deuda que el gobierno tiene. Mira, en reiteradas oportunidades el gobierno ha dicho que no va a cubrir ningún tipo de deuda. La solución o lo que le ha quedado a los empresarios es trasladar esta deuda, tal cual como tú lo dices, al consumidor final. Es imposible que los venezolanos puedan acceder a un boleto aéreo denominado en bolívares solo con la aerolínea estatal que es Conviasa, y de verdad aprecio supremamente, y es como un sorteo de la primitiva. Para que te toque un boleto aéreo en bolívares es bastante difícil. Del resto, tienes que acceder exactamente a web para pagarlo en dólares o directamente en divisas extranjeras. No tengo profundidad para decirte la influencia de Gaddafi sobre Chávez. Sí sé que eran muy buenos amigos y vivían de visita en visita, ¿no? Al final la gente con los mismos intereses se llevan bastante bien, pero no sé si lo influenció más o menos, pero la destrucción que ha estado viviendo o que ha vivido el país en los últimos años ha sido consecuencia de una política económica errada, de una perversión a nivel de política y abuso del poder completamente monstruoso, incluso dentro de los mismos partidarios, porque es que hay gente que dice, no, Chávez era bueno, o el legado del presidente Chávez, porque esto lo excusa dentro de la misma oposición, ojo. La realidad es que si Chávez estuviera vivo estaría pasando exactamente lo mismo, porque lo que se está cosechando hoy es la siembra socialista. Y quizás yo agradezco que el señor esté muerto, porque si estuviera vivo, con la inmensa retórica que tiene, mucha gente estuviera comiendo tierra para decir tierra y estuvieran felices. Eso es parte de lo que pasa ahora en el país. Muchas felicidades, Williams. Ha estado muy bien. Yo también tendría 10.000 preguntas, estaré solo dos. La primera con respecto al narcotráfico y al terrorismo de Estado. Has mencionado que al final una de las consecuencias del socialismo es la corrupción. Sí. No te he escuchado mencionar el tema del narcotráfico. No sé hasta qué punto es cierto que desde el Estado hay prácticas de narcotráfico. Y luego también con respecto al terrorismo de Estado, venezolanos que conozco me han hablado de que Diosdado Cabello ha ordenado matar directamente a gente. No sé si hay las suficientes pruebas para que eso se pueda demostrar. Y la segunda pregunta con respecto a la guerra económica, no sé hasta qué punto, no sé si creerme que la gente en Venezuela, la gente que está en una cola haciendo una cola 5 horas, realmente se cree la patraña de que está en esa cola porque hay, yo que sé, empresarios avariciosos que están
acaparando las mercancías. Entonces me sorprende mucho que cale en una gran parte de la población toda esa retórica de que hay una guerra económica de la derecha. Sí. Mira, hay una cosa que no te podría responder porque si no, muy difícil que pueda entrar a Venezuela, si el gobierno permanece. Pues, mira, no hablé directamente sobre el terrorismo y la vinculación con el narcotráfico, pero bien he sabido que la Interpol y en Estados Unidos se investiga muchos personeros del gobierno por su vinculación con el narcotráfico. Además de que hay evidencias de que gente allegada a la familia presidencial, sobrinos, participan en una red de narcotráfico llamada como el cartel de los soles porque los generales en Venezuela llevan unas insignias que son como unos soles, y bueno, y a nivel de manipular y manejar el poder, bueno, qué mejor vía para hacerse con esta ruta de narcotráfico. Y pues el terrorismo de Estado ya lo hablaba, que Chávez incitó la lucha de clases, y no solo incitó la lucha de clases, sino que los armó. Y todos esos grupos armados y que creen que la persona que está enfrente de ellos no es venezolano, sino alguien que los quiere ver en la miseria, pues arremeten contra ellos sin ningún tipo de problema. Combaten las ideas con balas. Y es lo que ha venido pasando en cualquier tipo de manifestación, que finalmente tú ves a alguien que sale muerto o que sale herido, es porque del otro lado hay gente que está defendiendo un gobierno y defiende una ideología con balas, con armas, mientras otro lado defiende la libertad con ideas, con protestas que son legítimas completamente. Sí, ¿la deuda interna está denominada en bolívares o en otra moneda? Porque ¿quién es el valiente que la anota en sus activos? La seguridad social. Y la segunda es ¿hablas de expropiación o de confiscación? ¿A qué precio se pagan esas cosas? Y la tercera es una crítica a la planificación. Tú defiendes la planificación descentralizada y yo creo que... descentralización. Sí, hay que hablar de planificación eficiente, porque aquí somos unos expertos en planificación descentralizada y tenemos 17 sistemas políticos con 400.000 ciudadanos viviendo a costa de los demás, 17 sistemas educativos, sanitarios, de seguridad, es un desastre. La deuda interna está denominada en bolívares, quizás se equipara a nivel de divisa de dólares para tener la referencia con respecto a la externa, pero lo que se le deben en bolívares se lo pagan en bolívares. No cuente usted con que si le deben en bolívares le van a pagar en dólares. Lo otro, en términos de descentralización, es el sistema político de regiones, la participación de las regiones. Las regiones en el proceso de descentralización que estaba antes del socialismo del siglo XXI tenían independencia, generaban sus propias leyes, tenían la capacidad de hacer su propia recaudación y administrarse, y eso ayudó a que existiera un desarrollo pujante en cada una de las regiones y existiera esa competencia entre lo que es el crecimiento o la atracción de capitales y de inversión cada una. Todo eso se quitó, se eliminó y se concentró el poder absolutamente en Caracas, en el Ejecutivo. Tanto que gobernación que perdían y que esa gobernación tenía la administración en la Plaza de Toros, por poner un ejemplo, en Carabobo, tenía la administración de algunas empresas públicas, apenas perdían y ganaban la posición, pues venga eso, empresa para el Estado, la administra el ministerio para la Plaza de Toros, la competencia. Eso es cuando hablo de descentralización, me estoy refiriendo directamente a eso. Perdón. Pues en cierta medida, cuando se sucedió el cambio Chávez-Maduro, la gente empezaba a comerse esa historia. Pero luego de que tú empiezas a vivirlo directamente y que la gente empieza a abrir los ojos, ya se dan cuenta de que la realidad es otra y que no hay tal cosa como un terrorista económico, sino el propio Estado, que es el propio terrorista. En este caso, hablando de guerra. Bueno, a mí me gustaría preguntarte cuál crees tú que sería el mecanismo idóneo para privatizar el petróleo en Venezuela, ¿no? Que es un tema delicadísimo, porque bueno, tú debes saberlo inclusive mucho mejor que yo. Si usted se atreve en Venezuela a mencionar en cualquier ambiente, ya sea de oposición o ya sea de
de oficialismo, algo como privatización del petróleo, pues usted puede salir de ahí insultado o bueno, pare usted de contar, es como que PDVSA es intocable. Aunque se ha demostrado a través del tiempo que es inviable el sistema público y que PDVSA funciona como una empresa pública. Si usted le dice a cualquier venezolano que PDVSA hay que privatizarla, pues a lo mejor hasta una piedra le lanza. Ya, eso es un tema tabú. Tanto como el tema de la dolarización, como el tema de no tener un banco central y cerrarlo, y que mucha gente piensa que los hechos han sido así toda la vida. O sea, que el petróleo todo el tiempo ha sido público, que Venezuela desde que se creó, es más, desde que se independizó, creó un banco central, nacionalizó estatizó el petróleo y todo esto. Entonces los venezolanos, como la memoria es muy a corto plazo, cuando tú le muestras un poco esto, el petróleo antes era de empresas nacionales incluso, y tenía participación extranjera, que en su momento esa inversión permitió desarrollar gran parte de las ciudades de Venezuela donde se ubicaban los campos petroleros. Trajo algo tan criollo para nosotros como el béisbol, que es gracias a la participación de las empresas estadounidenses y la creación de esos campos de trabajadores y que ellos mismos jugaban el béisbol, y el pueblo venezolano lo adoptó como un deporte propio, y hoy tenemos grandes jugadores de béisbol. Pero la realidad es que así te encuentras gente de la oposición que te dice, imposible, pues, claro, si yo cuando gobierne yo quiero administrarlo, o sea, te voy a decir que lo debemos soltar. No, ¿cómo se te ocurre? El tema es que la mejor o las opciones más viables para privatizar la industria petrolera es finalmente devolver la propiedad a los ciudadanos, establecer un sistema de permitir a los ciudadanos acceder a acciones de la industria petrolera, y reducir la capacidad o la participación del Estado en algunas industrias mixtas, como la de la faja del Orinoco. Allí hay tantos recursos que, vendiendo la participación del Estado en esas empresas que tienen con petróleos de China, Rusia y otros países, pues se puede obtener una liquidez suficiente como para incrementar los recursos en dólares en el país y poder ir a un proceso de dolarización, por ejemplo. Es un tema difícil, quizás estaríamos acá y debatimos con muchas personas y otros estarán en contra o en favor, pero una vez que tú le haces ver a la persona, a la gente, la historia completa y no la mitad de la película, pues entran en razón muchas cosas que son necesarias para que la economía de Venezuela y el país mejore. Bueno, muchas gracias, Williams, que ha sido muy interesante. Dos preguntas. La primera, ¿a qué echa la culpa el gobierno todo lo que está pasando ahí? Y la segunda, o sea, si gran parte del pueblo tiene armas y lo están pasando tan mal, ¿nunca ha habido una parte de la población que ha dicho, pues vamos a hacer una revolución armada contra el gobierno? ¿O algún coronel del ejército que ha dicho, pues mira, esto ya tiene que parar o algo así? O... Pues gran parte de la gente, o sea, el porte de armas no es libre en Venezuela. De hecho, ellos iniciaron un proceso de desarme. Así que desarmaron a los que tenían su porte legal y armaron a los que lo tienen de forma ilegal. No, porque al final ellos son servidores del propio gobierno y pues tendrían mucho que perder, incluyendo a criminales, gente involucrada en el negocio de narcotráfico interno en el país, gente que está dentro de la ilegalidad. Una vez que haya un restablecimiento de un orden constitucional y un nuevo país, obviamente tienen que ser juzgados ante la justicia. No les va a convenir tumbar a un presidente que los refugia, que los acoge y que los arma, para que luego vengan otros y los enjuicien y los metan a la cárcel. La primera pregunta. Pues mira, un clásico, el imperialismo. La guerra económica y pues la oposición, por supuesto. Y sí, la oligarquía, España, el rey de España, martes, todo, o sea, tú puedes encontrar cualquier cosa, nunca hacen el mea culpa y dicen, mira, si nos equivocamos, no. Claro, si ellos, por ejemplo, si ya tienen un recurso tan grande del petróleo y ya lo han nacionalizado hace tiempo. Pues ahora con la caída de los precios del petróleo, ellos consiguieron un nuevo culpable magnífico que es el fracking. ¿Sabes? La estrategia de fracturación de las
plataformas petroleras para obtener, bueno, ellos dicen que gracias a que se estableció la técnica del fracking, bajaron el precio del petróleo y eso es lo que está hundiendo el país. En su momento lo dijeron, eso me pareció un poco creativo, ¿no? Porque para que Maduro entendiera lo que es la estrategia del fracking, tuvieron que haberle explicado un poco, bastante. El fracking es muy caro. Sí. Y ellos, PDVSA misma hace fracking. Pues nada, un aplauso si hemos acabado la conferencia. Sí, muchas gracias Williams por la conferencia y nosotros quedamos emplazados para el próximo sábado que vendrá Alejandro Jenkins, un costarricense, a hablarnos de deuda y desequilibrio. Y no obstante, el miércoles, ya lo sabréis todos, los miembros del instituto también están invitados, bueno, aunque han tenido que solicitarlo previamente, al acto que va a ofrecer Francisco García Paramés en el Hotel Regina a las 7:30. Bueno, los que no hayáis reservado todavía vuestro sitio, tanto para asistir online como presencial, hacedlo, que las plazas son limitadas. Pues nada, gracias a todos.